exactamente entender la dieta que Dios ha dejado para su pueblo. Especificamente, técnicamente, ¿no? ¿Qué es macrocarbohidratos? ¿Qué es macronutrientes, micronutrientes, proteínas? Entonces va a ser un tema técnico, pero basado en el espíritu de profecía. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es diferente mismo de una nutricionista vegana del mundo. Mismo un médico vegano o una médica vegana del mundo que pase una dieta vegetariana, la nuestra tiene peculiaridades distintas. Un ejemplo clásico es no tomar líquido con la comida, dar un espacio entre una comida y otra de 5 horas. ¿Y por qué estoy comentando eso? Porque generalmente las personas me preguntan y me piden, doctor Felipe, ¿y qué libro podemos estudiar técnico que no sea del Espíritu de Profecía para aprender esto? No existe basado en nuestros principios. Yo estoy haciendo uno, pero toma mucho tiempo y claro, hay mucha parte técnica, pero lo estoy haciendo. Hay un libro que no es basado en nuestra Espíritu de Profecía, pero tiene un 80% de cosas que está muy relacionado con nuestros principios, pero escrito por un médico vegano del mundo, brasileño, pero ya fue publicado en español, se llama La Guía. Ustedes pueden poner en Google y poner PDF al final y consiguen hacer el download. Es La Guía Vegetariana para Profesionales de Salud. Guía Vegetariana para Profesionales de Salud. Si quieres, yo tengo aquí, puedo también dejar con Jorge, hasta porque un detalle, Jorge, me olvidé de pasar justo la clase de hoy para tu disco duro. Entonces después tú me entregas nuevamente y paso y pongo el libro junto, para que cuando ustedes recojan con Jorge, ustedes puedan. Y algunas cosas también me pueden pedir quizás por WhatsApp, y yo les puedo enviar también. Como la hermana me pidió varios recetarios, entonces no puse los recetarios, me pueden pedir, o también puedo pasar ahora ya la próxima vez para Jorge. Entonces, eso es muy importante entender la clase de hoy, porque la clase de hoy es, nuestra dieta es diferente. Nuestra dieta fue una dieta originada en Dios, especialmente para el pueblo de Dios, que debemos compartir con los demás, pero es muy probable que a lo largo de la vida de ustedes y de la mía, vamos a escuchar muchas cosas que contradicen nuestros principios nutricionales. Por ejemplo, pero ¿por qué comer de 5 en 5 horas? ¿Por qué no podemos comer comida fraccionada de cada 3 en 3 horas? ¿Ok? ¿Y por qué no podemos comer huevos? Pero las carnes son muy buenas. Y los pescados que tienen omega 3. Entonces, nuestra dieta es una dieta que Dios ha puesto para su pueblo, para salud, pero también para ser probado. La hermana White dice que la reforma pro salud es para purificar el pueblo de Dios y para aliviar el sufrimiento del mundo. Vamos a leer esa cita porque está en la conferencia. Está en la clase de hoy, sobre esa parte de lo que es la dieta. Vamos a abrir aquí. Entonces, el tema de hoy justamente es nutrición vegetariana, planificación alimentaria y nutricional. Es un tema extremadamente importante, pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hacer un poquito un repaso con ustedes de algunos temas para que sedimentarmos y asentarmos el conocimiento de lo que vimos. ¿Ok? Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias por el alimento que nos diste. Tanto el alimento espiritual por Jorge, como también las hermanas y los hermanos que prepararon la comida. Gracias porque eso nos da fuerza física, moral y espiritual. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, por la vida, por este día. Yo estoy extremadamente contento de estar aquí y agradecido porque tú me lo trajiste. Perdónanos, Señor, algún pecado que haya en nuestras vidas, algún pensamiento, sentimiento o alguna acción que podemos tener que muchas veces puede ser involuntaria o inconsciente o hasta mismo consciente. Que nuestro corazón pueda ser puro y santo, como es Jesús. Bautízanos, oh Dios, en esta mañana con tu Santo Espíritu y nos ayude a comprender los principios nutricionales que nuestro cuerpo requiere. Y también que podamos ser luz para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bienvenidos los que están llegando.
Vamos a hacer una recapitulación rápidamente de los temas que vimos hasta el presente momento. El sábado vimos justamente lo que es obra médico-misionera. Me gusta mucho utilizar, no sé cómo ustedes dicen eso, nosotros abreviaturas. Abreviatura. Então, obra médico-misionera, después vimos memorización, ¿correcto? Sí, memorización, metacognición. 3, vimos história denominacional. E eu me quedei preocupado, porque Jorge hizo uma pergunta para vocês hoje e não contestaram. Então eu pensei, ou não prestaram atenção na classe, ou se olvidaram. Ele perguntou, por que el 22 de outubro? Qual é a resposta? Dia de la expiación, ¿en el qué? En el calendario judío, ¿ok? Entonces, eso vimos en la clase. Ok. Perfeito. Então, vimos a história denominacional. Depois, começamos com o quê? Anatomia e repassamos dentro de alguns temas um pouco de fisiologia, correto? E aí, você, doutor, pero, e o que é o sistema hormonal? Ou, por exemplo, o que é o sistema ósseo mais fisiologia? O que é o funcionamento mais específico da tireoide? O funcionamento do sistema nervioso central? O sistema ocular? Não dá para ver todo, ok? E creio que há temas que, em la prática da obra médico-missionera, vão ser mais úteis. Por exemplo, é muito provável que eles vão tocar infecções das vias respiratórias, não? Bronquites, sinusites, pneumonia, bronquiolites, tanto em la comunidade como até mesmo em um sanatório. Pero há prevalências de certas enfermidades que procura mais a obra médica, procura mais sanatórios, procura mais essas pessoas que estão diretamente involucradas com o que são os tratamentos naturais. E por isso creio que há temas mais importantes a nível de prioridade, ok? Então, agora vamos começar um pouco a falar sobre o que é a nutrição. Vamos recapitular rapidamente. O que vocês conseguem recordar sobre a memorização? Pontos específicos sobre a classe de memorização. Metacognição. Creio que isso sinto que foi o que mais marcou para vocês, não? Pero não é o mais importante. Porque a metacognição é solamente a autoevaluação que uno tem de como deve aprender, como aprende mais. E também há uma outra parte da metacognição que é importante, que é quanto eu aprendo. Quando eu vejo um tema, uma forma é como aprendo. Aprendo mais anotando, escutando, vendo classes, eu lendo e fazendo meus resúmitos. Ser honesto de como realmente eu sinto que aprendo mais, que tenho mais rendimento acadêmico. Quando digo acadêmico, não é universidade acadêmica, é de quanto eu rindo em el conhecimento intelectual que estou estudando. Isso é uma parte. Mas há uma outra parte que está relacionada quando estudei. Quanto de isso consigo memorizar e aprender? Isso é o principal da metacognição. Perdão, Leite. É que metacognição não é essa parte. Sim, esta parte justamente é a curva do olvido. E como fijar o conhecimento. A metacognição de lo que me estou mencionando é eu me autoevaluar, e aí é algo bem personal de cada um, é quando eu estou lendo o tema de Jorge hoje esta manhã, escutei o tema, hice mis apuntes, agora, quanto de isso eu retengo? Esse é o ponto. Por quê? Porque a classe de memorização ensina métodos para que aumente justamente a capacidade retentiva e sedimentar o conhecimento. Esse é o enfoque dessa classe que passamos. Ok, eu percebo que da classe de Jorge aproveitei e consigo memorizar um 30%, 40%. Devo ser honesto, por exemplo, estou fazendo uma conjectura. Então, o que tenho que fazer para que as classes, para que isso possa ser mais potencializado? E aí explicamos o método. Pode ser, primeiro, ler o texto. Puedo hacer todos mis apuntes y volver a estudiar. Puedo recapitular, puedo hacer flashcards, puedo hacer resumen, puedo hacer verbalización. ¿Me hago entender? Ese es el enfoque principalmente de la clase de memorización. ¿Recuerden algún otro punto sobre esta clase que quieren mencionar? Sí, como tenemos facilidad para nos olvidar, ¿correcto? Sí, yo justo hablaba con esta paciente ahora
que estava atendendo e nós comentávamos um pouco sobre o Espírito de Profecia, consejos sobre regime alimentício. Se nós lemos como são, como diz isso quando toma cita de vários livros e faz uma compilação, justamente, então, há muitos pontos de temas muito diferentes ao largo de todo o livro. E nos olvidamos, são muitos pequenos detalhes. Então, eu falava com ele aqui, sinto que, mesmo que eu já leia esse livro várias vezes, sempre quando nós recapitulamos, aqui há um detalhe, como eu mencionava com ele, ela tem problema do estômago. A irmã White disse, para as pessoas que têm problema de estômago, caminhar é importante. Dormir com as ventanas abertas para a oxigenação. Pequenos detalhes que o Senhor nos ha dado por nos cuidar. Ok? Então, esse processo de recapitular sempre, reafirmar o conhecimento, é necessário. Vamos falar um pouquinho, então, sobre obra médico-missioneira. O que vocês recordam de lo que vimos? De que todos tenemos que ser médicos. É um chamado que o Senhor nos faz, não? Incluso a cita diz que cada vez mais que as coisas se poner mais difíceis em essa terra, não podemos utilizar os métodos de tratamentos naturais para ajudar as pessoas. No solo es el área de la salud, sino también puede haber para los niños, para los ancianos, música, cocina, diferentes áreas. Sí, me encanta. Incluso es una de las cosas que quizás algunas personas lo ven eso mal, pero creo que cada uno tiene que entender su experiencia. Yo estuve muchos años en sanatorios y yo no siento ninguna llamado del Señor de volver a estar en sanatorios. Es una experiencia y siento que el Señor hoy me dio un otro llamado, que es poder viajar, ayudar a las personas y predicar en países diferentes y ya no estar fijo dentro de un ministerio. Creo que no siempre uno va a estar siempre haciendo la misma cosa. Puede ser que una persona, como varios pioneros hicieron siempre la misma cosa 40 años, y otros puede ser que tengan llamados diferentes. Y creo que es importante. Yo tengo un amigo que él siente que su llamado es ser director de orfanato. Y él es un excelente director de orfanato. Él es director del Sauce, que es un orfanato en Bolivia, y él es un excelente director. Entonces, cada uno de nosotros tenemos llamado diferente. Pero aunque tengamos llamado diferente, creo que hay aspectos de la vida cristiana que es esencial para todos, como la obra médico-misionera, ¿no? ¿Qué más recuerdan de esa clase de obra médico-misionera? La característica de la persona que es el paciente y también que sabe escuchar los médicos junto con la responsabilidad. Excelente. ¿Cómo se demuestra que podemos ser paciente? Así, cuando relacionamos con seres humanos, saber escuchar, ¿cómo más? No saberte, irritar fácilmente. No, como que generar en la persona un espíritu de que te crea más irado, sacar lo malo de las personas, ¿no? Sí, eso creo que es muy importante. Hay personas que tienen la capacidad de sacar lo malo en vez de sacar lo bueno de las personas, ¿no? ¿Cómo más podemos demostrar paciencia? Aprender a respetar el proceso de cada persona. Algunos van más rápido, otros más lentos, pero tener paciencia tanto con el que no va rápido como aquel que va mucho más allá. Excelente. Eso para mí se llama compasión y empatía, que es una característica de la paciencia. Yo pienso que es la perseverancia, porque también al principio todo se emociona, todo es muy bonito, pero en el transcurso del tiempo es cuando ahí se demuestra la verdadera paciencia, porque no es como al principio, ¿no? Entonces, en la perseverancia es cuando uno ahí demuestra la paciencia. Excelente, Jardín, excelente. Y sabe interesante que eso fue una cosa que Dios me mostró sin nada, que hacer un seguimiento con el paciente es más dificultoso para el profesional o para el obrero, pero tiene más resultados. Y por eso la paciencia es fundamental en perseverar con el paciente. Porque a veces yo atendí a una paciente de México y yo sentí que ella siempre quería desistir. Y para mí era muy cómodo también decir, ok, entonces que el Señor te bendiga, que sigas en este ideal, hasta donde puedo ayudarte, estoy aquí a disposición, y lavar mis manos. Pero el Señor no me dejaba, el Señor me incomodaba y decía, no, como que la estimula a no parar, porque le quería parar el tratamiento. Entonces, también eso de seguir motivando para que no desista, de nuestra parte necesita paciencia y demostrada a través de la perseverancia. Dios me mostró que la raíz de la impaciencia es el egoísmo. ¿Cómo? Vamos a dar un ejemplo. Cuando yo soy impaciente con una persona, por ejemplo, para esperar,
significa que yo quiero, a no ser que existe dentro de un contexto, tenemos que contextualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay horarios que tenemos que cumplir, pero vamos a dar un ejemplo. Estamos en casa y ya tenemos que salir para la iglesia. Eso pasa casi en todas las familias. Y marcamos para salir todos, para no llegarmos atrasados en el culto a las 8:30, son 15 minutos hasta la iglesia y nos toma ese tiempo, entonces 8:30 salimos. Y el horario para nosotros somos fariseos, somos alemanes, somos suizos, como decía Jorge, así al punto. Y la mamá o el hermano o quien es casado, la esposa, el esposo, se atrasó por el zapato, porque está cepillándole alguna situación. Somos tan rígidos que queremos, no, y ahí nos molestamos con la persona. ¿Dónde está la raíz de esto? El egoísmo, que mi voluntad tiene que ser hecha, en vez de podermos demostrar la misericordia y la compasión. No significa que vamos a ser siempre coniventes con eso. Puede ser que esa persona tenga un problema de organización para poder cumplir con el horario. Pero a veces queremos tanto que sea de la forma que queremos. Y la raíz de eso es el egoísmo. Tiene que ser a mi manera. Y la vida cristiana, la vida de sociabilidad, no puede ser así. Somente para aquellos que desean justamente formar familia, tener parejas como esposo y esposa. Eso es fundamental. Las personas actúan diferente y tienen maneras diferentes de ver las cosas. Y creo que es fundamental no saber respetar, como decía la hermana Kelly, el tiempo, el proceso. Cada uno de nosotros tenemos errores, pecados, fallas y necesitamos también ejercer empatía con los demás. Y es que ahí también se pierde la esencia, creo, del mensaje, de la verdad, de lo que queremos practicar en nuestra vida, ¿no? Porque hay veces que una sola persona se sobrecarga y el otro que quiere estar puntual no colabora, ¿no? Sí. Está puntual porque no hizo todo lo que el otro pudo hacer, ¿no? Sí. Les voy a contar así cómo puede ser eso demostrado en un aspecto de la obra médico-misionera. Gran parte de nuestra iglesia, quizás muy pocos, aún no escucharon sobre la reforma pro salud. Entonces, en nuestro farisaísmo, muchas veces nosotros, pero el hermano está enfermo porque no sigue la reforma pro salud. La hermana White dice que mismo el enfermo, que por negligencia de no cumplir los principios de salud, Dios lo ama y quiere salvarlo. Entonces nosotros podríamos como apuñalarlo, a señalar que ustedes dicen, no señalar eso, pero este hermano está enfermo porque no es fiel a la reforma pro salud. Pero ¿por qué no pensarmos diferente como Jesús? Yo puedo ser un canal de luz para ayudar a esa persona a conocer lo que quizás escuchó, pero no tenía la mente alumbrada, su corazón estaba abierto a la acción del Espíritu Santo, para poder ayudar a esa persona a conocer la luz de la verdad. Y nosotros a veces tenemos esta tendencia justamente de pensar que, la iglesia está toda perdida porque no sigue los principios. Entonces, creo que permitir, y todos nosotros necesitamos, yo me incluyo en esto, permitir que realmente el carácter de Dios se revele en nuestros corazones, en nuestras actitudes y también en nuestras palabras. Mirar con las personas con misericordia y con amor. ¿Qué podemos recordar un poco sobre la historia denominacional? Algunos puntos principales. La historia de Estados Unidos, que está dentro de este contexto, el surgimiento de la iglesia, ¿no? ¿Cuál fue el año que Guilherme tuvo su momento de conversión? 1816, correcto. ¿Qué más? Recuerdo a los chicos. También, la par que Dios levantó este movimiento tan maravilloso, también Satanás hizo su parte. Ajá. Levantando varios movimientos contrarios, como lo que es la iglesia de los mormones, los espiritismos modernos. Las contrafacciones, no sé si dice así en español. Como para contra. Ok. ¿Qué más? Excelente. ¿Cuál de los años que ustedes recuerdan de los eventos o de las visiones y de los mensajes que Dios ha dado para la iglesia? Las fechas específicas y qué fue que dio en estas fechas. Voy a esperar mi regalo. Ok, ¿qué más? En 1872 tuvo la segunda edición de la Reforma pro salud. 1872. No, faltaste la clase. No. En 1888 la justificación por la fe. Perfecto, ese es fácil. Ese es bien falado. ¿Qué otras más? Pueden mirar si ustedes quieren un poquito. Pero... Ok, pero quiero un poco más sobre el movimiento adventista, ya cuando surge la iglesia adventista.
Perfecto. ¿Quién da este mensaje? Guillermo Miller. Ok. Perfecto. Esa para mí es una fecha importante. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Iglesia del Advenimiento. ¿Y cómo se fue? ¿Cómo se transformó? Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque tuvieron una reunión y todos estaban diciendo nombres, y entonces la hermana Elena oró y el Señor le dijo que ese era el nombre. Confirmó eso. Pero ¿por qué Advenimiento y por qué séptimo día? Eso es. Bendito porque se creen en el advenimiento y el séptimo día. Sí. Perfecto. Porque la iglesia, presten atención cómo era el nombre. Iglesia del Advenimiento. Era solo así el nombre de la iglesia. Porque hasta entonces el sábado en sí, recientemente se estaba incorporando a la iglesia por dos personas, Joseph Bates y Raquel Wax. Entonces, ahí ya aceptaron el sábado. Entonces, la hermana White confirmó a través de una visión que el sábado debía ser parte del nombre. Eso es importante. ¿Ok? En 1903, la hermana Elena tiene la visión de lo que pudo haber sido. Excelente. Hay un año que para mí es muy importante, que poco hablamos. 1872 es justamente la verdadera educación. Ajá, la reforma pro salud y primero sanatorio. Ajá. 1903 la conferencia general de Vaticano. Excelente, que es justamente lo que podría haber sido, ¿no? Ok. En 1903, la profecía con Taylor y el incendio del sanatorio. Ok. El sábado voy a predicar sobre justamente esa fecha. Es 1887, que es el preparo del pueblo de Dios para la lluvia tardía, que es un año que no se conoce en la iglesia adventista. Se habla mucho del año 88, pero el año 87, 1886, es fundamental para el preparo del recibimiento de la lluvia tardía. Y por eso nós tenemos que entender 87, es mi sermón de este sábado. ¿Por qué? Cuando comprendemos lo que Dios estaba preparando su pueblo para el mensaje de la justificación para la fe, el pueblo hubiera aceptado, pero el pueblo fue rechazando el mensaje de 87 y automáticamente rechazó el mensaje de 88. ¿Ok? Perfecto. Deuteronomios capítulo 8, vamos a terminar aquí, es que yo iba a empezar la clase. Anatomía y fisiología, vamos aquí a empezar algunos puntos específicos, porque es bastante contenido. Entonces voy a hacer aquí algunas preguntas puntuales, que es básica, las más básicas. ¿Cuál es el nombre de las células que producen el ácido clorhídrico? Parietales. Perfecto. Pero la doctora no... Eso sería fácil. Ok. Vamos. Ajá. Otra bien importante que ustedes van a necesitar. ¿Cómo es el nombre del compuesto que se liga a la vitamina B12? Fator intrínseco. Excelente. ¿Cuál es el nombre de las enzimas digestivas que digieren los almidones o carbohidratos por parte del páncreas? No, só hay un nombre. No, voy a recapitular ahora. ¿Cuál es el nombre de las enzimas digestivas que produce el páncreas que digiere los carbohidratos o almidones? Es solo una. ¿Cómo? No. No. ¿Cuál otra? No, lipasa no. Lipasa es grasas. ¿Cuál es el nombre de la otra? Ahí está. Está ahí, hermana de la lipasa. Amilasa. Pero mira, presten atención a lo que pasó ahora. Es como el cajón estaba ahí. La información estaba dentro del cajón. Solo tenía que buscar esta caja donde estaba guardada y abrirla. Eso es verbalización. Eso es muy bueno aprender a estimular esas cogniciones. Ok, otra pregunta importante. Yo hice ayer de lo que las chicas presentaron. ¿Cuánto pesa? Él apuntó, entonces ese grupo no vale. ¿Cuánto pesa la tireoides? ¿Cuánto pesa el corazón? 350, entonces el corazón es el más grande. ¿El riñón cuánto pesaba? 150, de 100 a 150. Entonces la tireoides es más pequeña. Pero ustedes no van, ustedes presentan. Vamos para otra pregunta importante. ¿Cuál es el nombre de la célula funcional del riñón? Las chicas que presentaron justamente hablaron, hay 1 millón de esto. No, ustedes no.
Nefrón, excelente. Ok. ¿Cuál es el nombre de las células del corazón? Las células de Cardiomiócitos. Eso me la vinieron. ¿Cómo? Eso me la No, vinieron por eso no hablamos ayer. No dijeron esto ayer, los chicos. ¿No hablaron esto? Yo pensé que usted sabía. Ahora es que esa es la unidad funcional, eso es lo que hace funcionar el corazón. Entonces yo me descuidé, y no comenté eso, fue error mío. Cardiomiócitos. Cardiomiócitos, ok, es que a veces me portuñó. Ok, cardiomiócitos. Vamos entonces, 2 preguntas más. Hay un nervo que hace la inervación del tronco, del corazón, del abdomen y es el 10º par craneal. ¿Cómo se llama? Vago, excelente. Eso es importantísimo, porque hay mucha disautonomía del nervo vago, hay muchos problemas gástricos, estomacales, porque hay una inflamación, porque hay un problema de estrés, la persona está muy agotada y eso causa justamente problemas en nervo vago y automáticamente va a ocasionar taquicardia, aumento da produção de ácido clorídrico e o problema é central, o problema é emocional, o problema é mental, ok? Uma pergunta, qual é, essa é boa, qual é a parte do cólon que mais é afetado por câncer, por sigmoide? Isso é importante. Perfeito, les felicito, estão muito buenos. De 10 vocês sacaram 8. Sí, estão aprovadas. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Creo que es una clase bastante pertinente, como para los que no estaban, como yo decía, nuestra dieta fue planificada por Dios. No fue ni un nutricionista, no fue ni un médico, fue el propio originador del cuerpo y del alimento. Es una dieta planificada para justamente ser la dieta ideal para esta estructura que se llama cuerpo humano. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzarmos Deuteronomios capítulo 8. Como eu já mencionei a vocês, tenho uma familiaridade e um carinho especial com o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é muito direto, ele não nos deixa margem de dúvida e ele é instrutivo. É como um consejero específico para cuida de esto, seja prudente em esto, guarda esto. É claro para que podamos entender e nos proteger como hijos de Deus. Diz assim o versículo 1. Cuidareis de poner por obra todo o mandamento que vos ordeno hoje, para que vivais e seais multiplicados, e entreis e posseais a terra que Jeová prometeu como juramento a vuestros padres. E te acordarás de todo el caminho por donde te ha traído Jeová tu Deus estes 40 anos, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar uno de sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Jehová viverá el hombre. Quizás mi versión está un poquito diferente de la de ustedes. Quero fazer aqui uma recapitulação de lo que Jorge já está mencionando e me pareceu muito bonito na experiência que tive hoje na manhã ao escutar a Jorge, porque Jorge mencionou coisas que ele não sabe, de la misma que o Senhor estes dias puse em minha mente. Assim, coisas, eu até me impressionei, pero como Senhor, as mesmas palavras que ele pensou, eu pensei em meus estudos personais, para ver como quando somos inspirados por el mismo Espírito e leemos as mesmas coisas, o Senhor nos hace compreender. Quando nós hablamos del santuário,
como Jorge ya muy bien mencionó, el lugar santísimo era justamente la parte más importante del santuario, ¿no? Ok, entonces nosotros teníamos, no sé cómo dice en español o en portugués, pero nosotros decimos el campamento. No, afuera. No, afuera. El campamento. El campamento. El campamento, aquí nosotros llamamos el atrio, nosotros llamamos patio. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, como ustedes muy bien saben, aquí tenemos el repostero, que tenía 12 metros. Tenemos el atrio, justamente, que es 1,50 por 1,50 por 1,50 de altura. El lavacro, ok. El lavacro. Aquí tenemos otro repostero, que es otra puerta, que es un velo. Y entramos al lado izquierdo, está justamente el candelabro. A la derecha, la mesa de panes. Al frente está el altar de incenso. Aquí hay justamente otro velo, que es el velo de la aspersión, donde se aspergía la sangre. Y tenemos después lo que es el lugar santísimo con la arca. Y tenemos lo que es los querubines, protector, representando justamente la adoración. Tenemos la tabla, que propiciatorio, no sé, algunas palabras no sé en español. Y dentro lo que teníamos dentro del arca. El maná, la vara de Aarón y las tablas de ley. Ok. ¿Qué quiero aquí que nosotros pensamos? Porque la cita dice así, cuidaréis de poner por obra todo o mandamento que vos ordeno hoy. ¿Para quê? Miren la cita, Deuteronomios capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo o mandamento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Entonces, si nosotros fuéramos fieles a lo que el Señor dejó, los mandamientos y los estatutos, nosotros seríamos felices, nosotros teníamos vida, salud, vigor. Dios ha dejado una dieta específica para el pueblo de Dios. Y el texto menciona que fue durante 40 años que comieron ¿qué? Maná. Mira el paralelo que hay. El maná, vamos a ver si consigo hacer aquí en este lado. El maná fue dado para un pueblo específico. ¿Cuál fue el pueblo específico? Los hebreos, los judíos, los israelitas, ¿ok? Fue dado para un pueblo específico. Fue dado en la tierra de Canaán. Prestem atenção na pergunta. El maná foi dado em la terra de Canaã? Não. ¿Dónde foi dado? Solo en el desierto. Entonces, el maná foi dado durante un tempo específico. Entonces, un pueblo específico, un tempo específico, y también dice, foi dado aquí, la cita dice así, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte y para probarte. Dios pone el pueblo de Dios por el camino del desierto para probar. Dios quería probar el pueblo lo que había en su corazón verdaderamente si quería servir a Él. El maná también fue dado para probar el pueblo. Entonces, el maná fue dado para un pueblo específico, el pueblo que tenía el santuario, que tenía la tabla de leyes, que tenía a Moisés como líder en la tierra y Dios, claro, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, a través de la Shekinah. Foi dado durante um tempo específico, não foi dado em Egipto, não foi dado em Canaã, só foi dado para um tempo específico. E foi dado com um propósito específico. Esse propósito específico foi para provar o povo e também alimentar o povo. Será que a reforma pro salud também foi dada para isto? Mira, a reforma pro salud foi dada para os discípulos? Foi dado para Lutero? Para Guilherme Miller? No, la reforma pro salud só foi dada para a igreja adventista del sétimo dia. Então, a reforma pro salud foi dada para um pueblo específico durante um tempo específico. ¿Por que um tempo específico? Porque antes de 1848 foi a primeira visão da reforma pro salud. Nunca tuvieron. Então, foi dado de um tempo específico. E hasta quando vai a reforma pro salud? Hasta que el Señor venga, porque en el cielo va a tener la dieta celestial, aunque probablemente va a ser vegetal, no va a tener muerte, pero probablemente va a tener muchas otras cosas que en esta tierra no existen. Entonces también fue dada para un tiempo específico. Y la hermana White también dice que
La Reforma Pro Salud foi dada com um propósito específico. Eu vou mostrar a cita em algumas diapositivas mais adelante, que foi dada para purificar a igreja e para aliviar o sofrimento do mundo. Então, Deus ha dejado um paralelo do povo de Israel em aspectos muito específicos, e isso eu poderia aplicar também, por exemplo, a vara de Arão com a verdadeira educação. A vara de Arão, dentro justamente do lugar santíssimo, representa a verdadeira educação. E a tabla da lei, a obediência, que é o padrão de Deus para julgar su pueblo e também para proteger su pueblo, que são os 10 mandamentos. Miren o que diz Testemunho para Ministros. Uma alma unida com Cristo, que come su carne e bebe su sangre, acepta toda palavra que sale de la boca de Deus. Quantas palavras? Toda palavra que sale de la boca de Deus. E vive de ella. Luchará contra toda transgressão e toda insinuação del pecado. Llega a ser cada dia mais semejante a uma luz refulgente. Llega a ser cada dia mais victoriosa. Va avançando de força em força, não de debilidade a debilidade ou em debilidade. Sabe, hermanos, eu me dei conta que quizás nós temos um mau conceito da experiência cristiana. Que nós sempre estamos em uma vida de subidas e bajadas, subidas e bajadas, subidas e bajadas. E a irmã White, em el mesmo livro Testemunho para mim, isso significa que a alma nunca foi convertida. Porque a cita diz, podemos avançando de força em força, e não de força e resbalo, força e caída, e não de debilidade em debilidade. Há uma outra cita que a irmã White diz que podemos cair, pero cumpre nosotros nos apoderarmos dos méritos de Cristo e seguir caminhando. Significa que uma coisa é vivirmos em pecado, pecados conscientes, pecados ocultos, e outra coisa é que nossa natureza e nossos defeitos de caráter em algum momento se manifesta. Uma impaciência, uma palavra maldita. Outra coisa é que nós vivamos em pecados conscientes, que estão muito claramente descritos nas Sagradas Escrituras. E aqui o texto também diz que quando a alma, e a mim me encanta isto, creio que aqui é o secreto da vitória, uma alma unida com Cristo, que come su carne e bebe su sangre, acepta que toda palavra que sale da boca de Deus, e vive dela e luchará contra toda transgressão e toda insinuação del pecado. Quando vocês vão ao médico, alguém aqui já teve que ir ao médico a fazer alguma consulta por algo de saúde personal? Ok, quem já foi ao médico ir a fazer uma consulta por algo personal? Perfeito. Alguém quer compartilhar a experiência como foi? Por que foram ao médico vocês? Por quê? Por uma muela, ok. Al médico ou al dentista? Ok, não, al médico. Al médico. Alguém aqui já foi ao médico por uma consulta? Alejandro? Uma vez, creo que estaba intoxicado. Ok. Perfeito. E quando tu fuiste ao médico, tu queria que o médico te mentira e disse, não, está todo bem, vá para casa e siga como está, ou queria que fora verdade? Te hablaram lo que tienes que ser, aún depende do tratamento. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu seja meio verdadeiro ou completamente verdadeiro? Eu, se vou a um médico e que o médico não me é honesto, eu me sentiria extremamente ofendido e nunca mais volveria. Porque é algo que está relacionado com meu corpo e eu valoro o cuidado com o corpo. A irmã White disse, leiam essa matutina desde o coração, me ha ajudado muito. Eu la tenho aqui, se querem em PDF, eu las posso compartilhar. A irmã White disse que a luta contra o próprio eu nunca termina. E é a mais terrível luta que o ser humano tem. A luta contra o próprio eu é a mais terrível luta e ela nunca termina. E isso faz com que nós compreendamos como é a vida em esta terra. Aún, como dijo la hermana hoy en la mañana, y me gustó mucho lo que la hermana Eliette dijo, que aunque tengamos amarguras, no que guardamos amarguras, pero pasamos por decepciones, por tristezas, y sentimos el gozo de Jesús y la paz, pero nosotros tenemos una lucha diaria. É uma luta justamente de nos unirmos cada dia a Cristo para vencer nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa volição, nossos desejos, nossa voluntad, negar o próprio eu. É uma luta diária.
Y solo podemos vencer ¿cuándo? Cuando la cita dice, una alma unida con Cristo. Esa es la justificación por la fe. Esa es la justicia imputada y la justicia comunicada, que es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Y ahí está el secreto de la victoria sobre el pecado, que es un tema que actualmente, no tanto en la verdad presente, porque gracias a Dios el Señor ha bendecido con grandes obreros que están predicando, pero dentro del seno adventistas no se acredita que podemos vencer el pecado. Incluso lo que hablábamos en esta mañana sobre podemos hoy disfrutar sobre ya el reino de Dios, yo pienso, y la hermana White dijo eso en el evento de los últimos días, que la única cosa que será transformada en la segunda venida de Cristo es nuestro cuerpo. El carácter ya estará completamente transformado. Ya no habrá expiación por pecados. El Espíritu Santo se retiró de esta tierra, ya no es más intercesor. Jesús ya no está más haciendo intercesión en el lugar santísimo y nuestros casos están definidos para la eternidad. Los que están salvos continuarán a ser salvos y los ímpios continuarán a ser ímpios. O los limpios continuarán siendo limpios y los injustos continuarán siendo injustos. Apocalipsis capítulo 21. Es importante entender, hermanos, que nosotros estamos en el tiempo de ser sellados. Y todo eso que estamos estudiando y que Jorge está compartiendo con nosotros está relacionado con nuestra transformación y con el mensaje que es tan importante para el tiempo actual que Dios quiere que compartamos. Consejos para la Iglesia, página 208 dice: muchos navegan en un puerto peligroso, necesitan un piloto, pero se negam a aceptar la ayuda que tanto falta les hace, pues se consideran competentes para guiar su embarcación y no se percatan de que están por dar contra una roca oculta que pueden hacer naufragar su fe y su felicidad. A menos que sean estudiantes diligentes de esa palabra, la Biblia, cometerán graves equivocaciones que destruirão sua felicidade e la de outras pessoas para a vida presente e la venidera. Hermanos, isso me aterra. Me aterra de eu pensar que posso ser autossuficiente e não confiar completamente em el Senhor e fazer minhas próprias eleições. E ir por caminhos que nunca foram a vontade do Senhor. A hermana White disse que quando ela vê o pueblo de Deus que é independente, ela chega a estar angustiada. E isso passa em nossas experiências. E aqui há um secreto em esta cita que é justamente confiar em lo que está escrito, confiar em las Sagradas, abrir las Sagradas e ser estudiantes diligentes. E é o que estou tentando mencionar para vocês desde o início da primeira mensagem: é que diz a palavra sobre tal tema? Qual é a instrução do Senhor sobre tal tema? Eu sempre tratei de imbuir e motivar muito a los missionários que eu pude cuidar quando fui professor e também diretor do instituto, perguntar-se antes de fazer algo. Nós abrimos um sanatório para depois ler o que há sobre sanatório. Por que não primeiro estudamos sobre sanatório para abrir um sanatório como o Senhor quer que seja um sanatório? Em vez de pensar em namorar, ou noviar, ou casar para depois de ler sobre matrimônio, ou ler sobre namoramento, por que não hacemos quando ainda somos solteiros? E nos preparar por isso. Isso se chama sabedoria. A sabedoria em livro de Provérbios sempre está relacionado com a prudência. Não significa que não vamos ler depois. Podemos continuar lendo depois. Creio que seguir lendo e aprender é tão importante. Pero muitos podemos justamente fazer antes de fazer algo. E isso se aplica à agricultura. Nós outra vez sembramos e aí não se deu. Pero por que não buscamos? Será que há luz e instruções de Deus em el Espírito de Profecia ou nas Sagradas Escrituras sobre como sembrar? Há um capítulo inteiro sobre como devemos sembrar, sobre o método de Lange, que muitos seguramente já escutaram. E estou seguro, sobre todas as coisas da vida que são necessárias e importantes, o Senhor ha deixado mensagem para que assim podamos nos proteger sobre malas decisões. E aqui eu quero recomendar alguns livros para vocês, como já recomendei também nas primeiras classes. Esse é o primeiro, e vamos a mostrar outros durante esta classe, que é o Conselho sobre Regime Alimentício, que creio que isso deve ser nosso manual, principalmente para dois públicos em específico, os que querem trabalhar em sanatórios
y los que quieren trabajar con comida saludable, sea tener su propio instituto, tener un restaurante, o trabajar en la cocina del sanatorio, o hasta mismo debemos aprender porque nosotros también nos alimentamos, o también instruimos las personas, o podemos predicar en la iglesia. Este libro para mí es la clave de entendermos el mensaje pro salud. ¿Ok? La hermana White en este libro dice así: el pueblo al cual Dios está guiando será como? Será peculiar. ¿Qué ustedes entienden con la palabra peculiar? Algo que uno mira uno y mira el otro y dice, no hay nada igual. No es una cosa que son parecidos, tiene similar, no. Es peculiar, es distinto, es único, tiene sus propias características. El pueblo de Dios es distinto. El pueblo de Dios es distinto como come, sus matrimonios son distintos, la forma que utilizan el dinero es distinto, la forma que conversan es distinto, no usan jergas, no usan vocabularios del mundo. El pueblo de Dios es distinto. Y no es un pueblo porque es hermético, porque tiene todas sus cosas. Es porque el Señor nos ayuda a hablar bien las palabras. Hablar las palabras correctamente como deben ser dichas. Y el pueblo de Dios come, no porque el pueblo de Dios es un fariseo que hace todas las reglas para cumplir, para salvarse. Es porque ama a Dios y quiere vivir de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? Cada uno tiene una experiencia, pero yo soy enamorado y apasionado por todo eso que el Señor nos ha dado. ¿Sabe? Para mí nunca, en ningún punto yo sentí una carga en mi vida. Ser vegetariano, dejar queso, dejar lácteos, cambiar el vestuario, las conversaciones, dejar de mirar cosas que el Señor... Para mí nunca, ningún punto fue una carga. Para mí siempre fue un gozo. ¿Sabe? Fue una cosa de agradecer al Señor. Señor, gracias por mostrarme esto. Y creo que el cerne principal de eso es el amor a Cristo. El verdadera pasión no en sentido de pasiones carnales, en el sentido de estar enamorado por Jesús y agradecer por tanto amor que tiene cada uno de nosotros. Y yo deseo que ustedes disfruten de eso, ¿sabe? Que Jesús sea tan importante que todas las cosas que veamos del Señor, Jesús sea el centro. Porque para mí el centro de la reforma pro salud no es el comer, no es el dormir temprano. Para mí el centro de la reforma pro salud es Cristo. Yo encuentro en Cristo todas los otros mensajes están centradas en Jesús. Eso para mí es la justicia de Él. Eso es realmente ser liberto del pecado. La cita dice, sus miembros no serán como el mundo, pero si siguen la dirección de Dios, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la suya. Cristo morará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué entienden? Quiero escuchar a ustedes. No es un sermón, no estoy predicando. Quiero escuchar, quiero conversar. ¿Qué podemos concluir y qué podemos aprender de estas citas que leemos hasta aquí? Elías. Bueno, por ejemplo, ahí es interesante que dice que somos el templo. Yo creo que podríamos hacer una comparación, digamos, con el lugar donde nos reunimos. O sea, sabemos que la presencia de Dios está ahí, por eso procuramos que el lugar esté limpio, que esté ordenado, y cuánto más nuestro cuerpo si queremos que Dios se manifieste en nosotros. O sea, debemos de igual manera cuidarlo, estar limpio, porque eso también es importante, vestirnos adecuadamente. Correcto, me parece excelente. Javier. Por ejemplo, en Proverbios 3:5 dice, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en su propia prudencia, que lo reconozcas en todos tus caminos. Amén. Entonces, a veces nuestro lado carnal planea muchas cosas y a veces pues, dice que los pensamientos de nosotros parecen rectos, pero pueden llevar hacia lo malo. Pero los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Él tiene su plan para nosotros y su voluntad tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero para el que pone a Dios en primer lugar. Yo pregunté antes para ustedes si ustedes prefieren que yo sea medio verdadero o completamente verdadero.
La mayor evidencia que somos autosuficientes es cuando pasamos un día sin orar. Hoy justamente, ayer anoche justamente Liz compartió con nosotros sobre la oración. Y sabe, hermanos, yo me di cuenta que nosotros somos muy autosuficientes. Nosotros leemos en la mañana, hacemos nuestro culto personal y a veces a lo largo de todo el día, pasa el día y nos olvidamos. Es como que si Jesús se quedó allá en nuestra habitación, cerrado con candado, y nosotros fuimos para nuestras actividades. Y ahí en la noche, cuando volvemos para el mismo lugar que hicimos nuestro culto, vemos nuestra Biblia, recordamos que vamos a ducharnos, poner nuestro pijama y leer y orar. Pero todo el día, nuestra mente estuvo en otras cosas, pero no recordó de Jesús. Eso es una clara evidencia de que somos autosuficientes. Eso es una clara evidencia que estamos demostrando que podemos vivir todo el día independiente de nuestra mente estar dependiente de Cristo. Y Señor, ¿cómo puedo hacer? Y mientras que estoy aquí en la cocina, Señor, cocine conmigo. Esté aquí conmigo. Me ayude a hacer con que esa comida tenga tu sazón. Que sea con el amor de Cristo para santidad y para la mente de los hermanos que van a comer esa comida, para que pueda ennoblecer sus caracteres. Mientras que estoy en la agricultura, estar relacionado con Jesús, Señor, esté aquí conmigo, me enseña con eso. Quizás no me guste estar aquí, pero me enseña con eso. De la misma forma que es necesario cultivar la tierra, cultiva mi corazón, cultiva mi mente. Mientras que estoy manejando, viajando, Señor, me conduce. Voy conversando y voy cultivando el hábito de crear esa experiencia personal con Jesús. Y sabe, eso, hermano, cuando empieza a hacer eso, es natural que seamos una influencia donde vayamos para las personas, porque estamos llenos de Jesús. Es natural que al abrir la boca para hablar a las personas, hay una distinción. Hay algo, la forma que habla, la paciencia, la ternura, el amor, la empatía. Hay algo diferente. Y las personas sienten nuestro cariño hacia ellos. Y eso es algo que todos nosotros necesitamos cultivar. Tiempo de oración. Yo siento mucha falta de que nosotros necesitamos orar más. Parar durante el día, el equipo de cocina podemos parar, los chicos en la habitación cuando están, los hermanos. Paramos un momento para que nosotros oremos juntos. Cultivar ese espíritu de oración. Creo que alguien, Liz. O sea, como dice ahí, el pueblo de Dios está, pero el pueblo al cual Dios está guiando será peculiar, lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Porque más abajo nos da la respuesta que no la seguimos. Dice, si siguen la dirección de Dios, realizarán los propósitos del Señor. Y es lo que nos falta. Y un ejemplo de esto es, el día de mañana estamos en un carro, en un bus, y viene un ladrón, de hecho me pasaba, viene un ladrón y me asalta. ¿Cuál es tu primera reacción? O sea, ¿qué le dices al ladrón o qué haces para con el ladrón? ¿Lo insultas, lo gritas, lo pegas, te dejas robar? O puedes, aplicado al ejercicio como ejemplo, o sea, orar por el ladrón o pedir, Señor, o sea, ayúdame y ayuda al ladrón. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso nuevamente con un ladrón? Una experiencia no mía de mi mami que en algún momento vino el ladrón, le dijo, tu maleta, tu mazo, no te mato, tu maleta, tu mazo. Y mi mamá primero se quedó fría y luego le abraza al ladrón y le dice que Dios te bendiga, Dios te ama. Y uno se ríe, ¿no? Después de lo que ella cuenta, porque él era más, o sea, corpulento, casi el tamaño de mi madre, igual de plata, pero no le robó. O sea, no le quitó nada, no le hizo nada, se fue. Pero las palabras que hubieron detrás de eso, que a la menor directamente, es lo que a él quizá nunca se lo hubiera esperado. Y quizá él estaba haciendo algo así porque yo que sé, tenía unas necesidades, la única manera que aprendió a sobrevivir, yo no sé. Pero cuando mi madre me dijo, Dios te ama, entonces yo creo que a ladrón le veo ahora mismo como que bueno, alguien me ama. O sea, me explico porque hay veces personas en el mundo que están cometiendo errores, o nosotros que podemos cometer errores, y que a veces es porque estamos sin rumbo. Pero si alguien de nosotros somos de esa luz para cualquier persona, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Entonces podemos cambiar la vida totalmente de la otra persona. Y a veces, sin darnos cuenta, primero podemos vivir como el cocinar, ya tenemos que cocinar a las 2 y no pensamos en el Señor. Y lo segundo, que podemos estar juzgando fácilmente. No, es que él es malcriado, él es maleducado, él es irresponsable, o cualquier cosa que queramos decir. Porque claro, nosotros somos de la iglesia adventista y nosotros comemos bien y hacemos esto y aquello, pero no pensamos con esa misericordia que tiene el Señor, lo que decía yo hace un momento. O sea,
la permanencia con otra persona. Veo que mi hermana está mal, le pasa algo, quizás no enterarnos de todo, pero ayudarme a ver la luz del Señor, porque a veces también esa luz puede estar apagada. Pero de nosotros, desde los oyentes, el propósito de que cada uno de nosotros estamos aquí, que el Señor ahora nos muestre la luz verdadera y lo que mencionaba hace un momento, es que realmente vemos en todo y por todo. No solo en la mañana y en la noche, que es importante, la oración de la mañana, el tiempo de Dios en la mañana es lo más importante, como dice la Biblia, pero de ahí para el resto bien, cada cosa que hagamos. Amén. Es la única manera de hacer la voluntad de Dios y no lo muestra. Cuando yo conocí el Evangelio, que ya comenté con ustedes, yo agradezco mucho a la familia que conocí. Yo crecí en un ambiente sin espíritu de crítica, sin espíritu de estar señalando. Y sabe, hoy yo veo que a veces nosotros tenemos mucha facilidad de señalar los errores y nosotros a veces tenemos un espíritu de siempre queremos estar corrigiendo. Y no sé, señor Flávio y la señora Neide, muy sabia, a pesar de la simplicidad que nunca fueron a estudiar en un colegio, pero el Señor los enseñó a través de su palabra, de los escritos de la hermana Elena. Y uno ve que los hijos, para mí los frutos en los hijos es mucho sinónimo de cómo fueron la educación que los padres dieron. Son 5 hijos, ustedes vieron en la foto los 5 hijos, ¿no? Que es Flávio, Fernando, Érica, Bruno y Carol. Y cuando tú conversas con ellos, todos tienen esas mismas características de amor, de salvación, de que siempre están preocupados de cuidar de los pobres, de llevar comida para quien no tiene, preocupado con los enfermos. Es una característica bien característica de los padres que siempre estão ayudando. Ahora eles abriram um ministério solo para ajudar venezuelanos, porque como há muitos venezuelanos chegando ao Brasil para trabalhar por la situação que está em Venezuela, então eles começaram a perceber que eles chegavam sem casa, sem uma heladeira, sem uma mesa. Então eles abriram um ministério solo para ajudar venezuelanos a poder reestruturar e conseguir. E tantos empresários que los conhecem começaram a fazer donações para ajudar a comprar coisas para os venezuelanos. E os filhos igual. Entonces, lo que estamos sembrando, que las personas van a seguir el legado que estamos dejando. Porque el texto dice que somos peculiar, nuestra mente, nuestro corazón está en la eternidad. Y eso hace con que nuestra vida sea diferente, nuestros objetivos, por qué trabajamos, qué nos motiva, siempre es la gloria del Señor y las mansiones celestiales. Consejos sobre régimen alimenticio, página 97, dice: la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Entonces, vamos a prestar atención en esa cita. La reforma pro salud es un ramo de la gran obra. ¿Cuál es la gran obra? Sí, pero el fuerte pregón, el mensaje del tercer ángel, esa es la gran obra. La reforma pro salud es un ramo de la gran obra. La reforma pro salud es solo ¿qué? El brazo derecho. Entonces no es la gran obra es el cuerpo, ¿no? Que es el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. Para preparar, entonces la reforma pro salud también es un instrumento de Dios para preparar un pueblo para la venida del Señor. Esa es una frase mía, pero es importante. Presten atención. Hasta el momento no tenemos ningún libro técnico de nutrición compatible con las orientaciones nutricionales dejadas para los adventistas del séptimo día que adoptan una dieta vegetariana integral y recomendaciones de salud inspiradas en los escritos de la hermana Elena. No existe. ¿Por qué? Eso es una cosa que siempre nosotros estamos a veces buscando. Ver un nutricionista, ver un médico, pero nosotros ya tenemos nuestra brújula. Nosotros ya tenemos justamente el escrito está. Nosotros no necesitamos estar indo de un lado para otro para poder aprender cosas. Podemos aprender directamente pela instrução directa por el Señor. Esto es seguro. Y en las consultas muchas veces me toca hermanos que ya conocen un poco de la reforma pro salud, pero muchas veces porque estão vendo tantos videos en TikTok de médicos, de nutricionistas, como por ejemplo, toma un bicarbonato, porque escucho que un doctor ahí dijo que tomar bicarbonato. Otro dice, a ver si recuerdo algún otro punto, de que dieta sin carbohidratos, porque los carbohidratos son dañinos. Incluso ahora hay una moda en Estados Unidos
de personas que tienen enfermedades autoinmunes y que ellos dicen que se curan comiendo solo carne. Sí, sí. La dieta Low carbo, ou low carbo, ou cetogênica, ou keto também. Claro, o sea, Sí. hay un bombardeo de información. Sí, pero lo que quiero recalcar justo aquí es, no sé si la palabra es recalcar, recalcar, ok, gracias. Nosotros tenemos el manual. Cuando nosotros tengamos dudas, nosotros debemos abrir, como decía la cita anterior, diligentes estudiantes, nos preguntar y preguntar, podemos ir y vasculhar y procurar ver dónde el Señor tiene la instrucción sobre determinados puntos y no nos estar siempre buscando, pero este doctor dijo una cosa, ese doctor, buscar en el escrito está. Así fue que Cristo venció a Satanás en el desierto, como Jorge leyó esta mañana. Decía mi hermano que nosotros conocíamos, que nos doctrinó. Nos decía, tienes que conocer el billete verdadero, porque hay demasiados billetes. Sí. Nos decía, conocer el verdadero es suficiente. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 diz, examinai todo e retém lo que es bueno. Existem outros livros que nos podem contribuir nos conceitos técnicos, por exemplo, vitamina B12, cálcio, hierro, macronutrientes, micronutrientes, antioxidantes, flavonoides, graças, lípidos. Há muitos livros e aqui les vou deixar alguns para que vocês possam complementar a parte mais técnica, nutricional, para aprender a hacer lo que é uma planificação nutricional, que é o tema desta manhã. Ok? Então, aqui tem um livro que é publicado por vários profissionais de Brasil, pero especialmente o Dr. Eric Levitch, que é um amigo. Eu he aprendido muitas coisas boas com ele, apesar de que ele é budista. Ele não é nem católico, nada, ele é budista e é um homem com uma vida muito íntegra. E ele escreveu este livro. É um dos médicos que eu conosco não adventista mais capacitados em nutrição vegetariana. Ele foi também o diretor da União Vegetariana Internacional. O segundo livro é escrito por um cardiólogo, se chama Dr. Dean Ornish. Já há um livro dele, pero que é com outro título, falando sobre o que é a reversão da enfermidade cardiovascular, pero esta versão é justamente em inglês. Há este livro também que é fácil de conseguir em internet, The China Study, que é o estudo de China, escrito pelo bioquímico Dr. Colin Campbell e também por seu filho, que é médico, Dr. Thomas Colin Campbell II. Esse é um outro livro escrito também pelo Dr. Colin Campbell, que é falando sobre os alimentos integrais. Este livro foi escrito justamente para contrapor a dieta de los carboidratos. Porque, não podemos comer os carboidratos. Então, ele habla justamente que se nós não comemos os carboidratos, tendremos que deixar casi todos os vegetales. Porque mesmo as lechugas, as hortaliças, têm uma pequena quantidade de carboidratos. Então, essa dieta não existe verdadeiramente. Não existe uma dieta que não existe carboidrato. E aí ele habla da importância dos carboidratos. Ele mostra que o problema não é os carboidratos em si, sino são os alimentos refinados, as harinas refinadas, os tubérculos, por exemplo, que não têm fibras em grande quantidade, mas não os alimentos que são carboidratos integrais, como a avena, o centeno, o arroz, o trigo integral. O problema são os alimentos refinados que estão desprovidos de las fibras e de outros nutrientes. Este é um outro livro do Dr. Joy Fuhrman, que é um médico e também nutricionista. Escreveu Superimunidade. É conhecido ele em Estados Unidos como o médico de las estrelas, porque ha atendido muita gente famosa e ele é vegetariano. Eu tenho esses livros e leído fisicamente e realmente são livros excelentes. Esse é escrito por um cirurgião que trabalha em la clínica Mayo, que é uma das clínicas mais com prestígio em Estados Unidos, Prevenir e Revertir as Enfermidades do Coração. É um livro basado em conceitos técnicos da nutrição vegetariana. É o primeiro livro publicado que demonstra que a dieta vegetariana tem a capacidade de revertir as placas de ateroma, placas de colesterol dentro das artérias. Esse é um outro livro que habla sobre a solução do almidão, que também é um livro falando justamente sobre a importância dos carboidratos. É também para contraponer as ideias da dieta low carb, da dieta Atkins, da dieta keto. E este é o último livro, é escrito justamente por um cientista em tecnologia, pero vegetariano. Ele é o diretor da União Vegetariana Espanhola.
David Roman, Guia Fácil para Vegetarianos. Este é um livro praticamente assim para a maior parte da sociedade, porque não é um livro técnico. É um livro falando sobre a dieta vegetariana, habla sobre nutrientes, mas num linguagem bem fácil. É muito bom para regalar, quando queremos assim regalar livros sobre dieta. É um bom livro, por exemplo, para conceitos mais técnicos, mas num linguagem sencillo. E aqui está a página da União Vegetariana Espanhola, que é uma página que podem conseguir muito material técnico para ler justamente sobre aspectos da dieta vegetariana. Aí é a página, essa página está em inglês, eu que la traduzi com Google, mas ela é em inglês, que é a página oficial da União Vegetariana Internacional. Há muito documento, principalmente para profissionais de saúde. Algumas perguntas que temos que hacernos. Vocês me avisam quando querem fazer uma pausa, ok? Algumas perguntas que necessitamos hacernos quando pensamos em la dieta vegetariana. Quantos aqui seguem uma dieta planificada? Ok, vou cambiar incluso a pergunta. Quantos de vocês seguem uma dieta inteligente? O que quero dizer com isso? Quando vocês sentam para comer, vocês têm consciência a nível nutricional de lo que estão comendo. Por exemplo, sentei para comer e tenho frijoles, arroz, umas albôndegas de soja e verduras. Então, estou comendo grasa, estou comendo proteína, carboidrato, antioxidantes, fitoquímicos. É uma dieta que planificada, inteligentemente pensada. Quantos seguem uma dieta planificada? No siempre, pero... Tenta ser. Ok. Quantos são 100% vegetarianos? Não comem huevos? Ok. Si es que ahí nosotros ya tenemos dentro de lo que las clasificaciones, ya tenemos subgrupos, como por ejemplo, huevo lacto-vegetariano. Entonces aquí, ¿cuántos son 100% vegetarianos? Nada de origen animal. Ok. ¿Cuántos siguen los 8 remédios naturales? Tentam dormir temprano, hacen ejercicio por lo menos 3 veces en la semana, tomam agua, confían en Dios. Ok. Sim. Quantos consumem algum suplemento aqui? Quantos se fazem análise de sangue ao menos uma vez ao ano? Ok. Por que essas perguntas são importantes? Porque aqui nós podemos entender, dentro de uma esfera, digamos, uma partícula do povo adventista, a realidade da situação adventista. Pero grande parte de nós aqui já seguimos uma dieta vegetariana, ou pelo menos semi-vegetariana, huevos ou lácteos, participa. Tentamos seguir alguns princípios de saúde e assim assim temos coisas para melhorar. Ok. Imagina como está o povo do mundo. Se nós temos esse mensagem e também ainda já somos um pouco enfermos, grande parte de los adventistas que seguem a reforma pro salud são enfermos. Tem anemia, tem hemorragias, tem dolor no corpo, tem problemas de piel, tem caída de cabelo. São pessoas que, aunque tentam seguir, pero estamos enfermos, porque temos as consequências de 6.000 anos que estamos em esta terra. Que esperarmos del mundo? Por isso o Senhor ha dejado estes princípios para nós, para entender como podemos seguir uma dieta mais saudável, ok? Vocês pensam que nos dias atuais temos todos os nutrientes que necessitamos em la tierra? Ok, então temos uma terra degradada. Então, os alimentos são 100% nutritivos? Não. Há um estudo publicado por uma médica adventista em Brasil que mostrou que a terra naturalmente deveria ter entre 60, depende do lugar, a 80 nutrientes. Há lugares que a terra tem 3 nutrientes. Imagina o que se está sembrando aí a nível nutricional esses alimentos. Minerais, oligoelementos, fitoquímicos. Há um outro estudo de Brasil que demonstra que os alimentos orgânicos, comparado com os alimentos convencionais ou transgênicos, tem uma proporção de 1.000 para 7.000 nutrientes. Significa que os alimentos orgânicos têm 6 vezes mais nutrientes que os alimentos convencionais ou com pesticidas ou transgênicos. Bueno, justamente en base a eso ahora sacan los sentidos hidropónicos y que justamente hacen referencia a que como la tierra tiene suficientes nutrientes, entonces en el agua le ponen todos los nutrientes
y digamos que dicen que es mejor comer ese tipo de alimentos. Entonces, como que... Não é correto. Eu fui em Brasil, eu hice mi internado, o último ano da faculdade em Brasil, e vi cerca de tem um nome para este lugar que é onde hacen os hidropônicos, é como uma estufa, e uno entra aí justamente e põe solo, depende do tipo de vegetal, põe solo 3 nutrientes. Então, depende muito e nunca tem os 64, 72, porque há vários tipos de sembradío com determinadas quantidades de nutrientes. Nunca vi um hidropônico que tenha 50 nutrientes, por exemplo. É extremamente deficiente os alimentos hidropônicos. E a parte disso são transgênicos. Além de ter poucos nutrientes, também são modificados geneticamente. Eu não recomendo comer transgênico. Por ejemplo, los alimentos transgénicos que no son los que, o sea, son los que ponen en agua y están como... Não, esses são hidropônicos. Que transgênicos são modificados em sua genética. Mas os hidropônicos são muito pobres em nutrientes. Generalmente se vende más comumente lo que más tiene hidropónico hoy es la fresa y la lechuga. Hay otros más, pero los más frecuentes la lechuga y la fresa. Sí, sí, claro. Por ejemplo, hablando de la lechuga, ¿qué es tan importante recomendarles comer la lechuga? Porque hay personas que dicen que no comen lechuga porque eso tiene mucha agua. ¿Por ser hidropónico? No, o sea, una vez cuando hay una enfermedad De no comer? Excelente. Principalmente se for orgânico, excelente, tem muitíssimos nutrientes. É um dos alimentos maior rico para controlar a ansiedade, é a lechuga, pero deve ser orgânica, não? Elias. Y ahora hay una cuestión también. Por ejemplo, algunos dicen que la lechuga crespa, la que tiene las formas un poco delgaditas, que es mejor que la lechuga normal. ¿Eso es cierto? Não, são famílias, são a mesma família, subespécies diferentes. A nível nutricional são muito parecidas. Ok. Patriarcas e Profetas, ou História de los Patriarcas e Profetas, diz assim: La verdadeira temperança nos ensina a abstener-nos por completo de todo lo perjudicial e a usar cuerdamente lo que é saludável. Poucos são os que compreendem devidamente a influência que seus hábitos relativos à alimentação exercem sobre sua saúde, seu caráter, sua utilidade em um mundo e seu destino eterno. O apetito deve sujeitar-se sempre a las facultades morales e intelectuales. O corpo deve servir la mente e não la mente al cuerpo. Me encanta esta cita. Creo que essa cita aqui nos ajuda a proteger-nos de muitos males que podemos estar sembrando dentro de nosso corpo. Porque a cita diz, todo lo que é malo, que devemos fazer? Abstenernos. E lo bueno, comer com equilíbrio. Porque a vezes podemos pecar em los dois lados. Podemos assim ter um pouco de lo malo em nossa dieta e de lo que é realmente mais malo, que deveríamos abster-nos completamente, aceitar, e de lo bueno, a vezes comemos em excesso ou deixamos em deficiência. Pode ser, como por exemplo, é muito comum em alguns países ver vegetarianos desnutridos porque não comem frijoles. Peru, Chile, é o que mais se vê. O se mantienen costumbres como que hay gente que se come la pasta con arroz. Correto. Y siendo vegetariano. Os dois são saludáveis, mas em excesso é carboidratos que dá hígado grasso. Lo que expliquei outro dia, os carboidratos principalmente vai dar triglicérido e as graxas vai dar colesterol elevado. Sim, sim, exato. Desequilíbrio, intemperança. Outro aspecto que eu vejo muito e tentando aqui nós aprendermos juntos e corrigir, eu vejo que comemos muito cocidos. E a irmã White disse que devemos aprender a cocinar menos. Vamos ver se encontro a cita. Há duas citas muito importantes no capítulo de las frutas. É que eu estudo em português, então tenho que volver a marcar todas as páginas em espanhol, mas lo estou fazendo. Então não recordo as páginas em espanhol, mas tenho anotado aqui. Página 100. Vamos ver se... Puede ser que uno se alimente súper bien con los alimentos, o sea, a nivel nutricional, pero sí. si la parte emocional está afectada, no le va a servir. Correto, correto. Só que quizás o ponto em especial agora é mais abster-se de lo malo e de lo bueno aprender a comer corretamente. E isso é a classe de hoje.
La clase es, ¿qué es eso? ¿Cómo es aplicar eso? ¿Y qué realmente es bueno o malo? Entonces, después de esta clase, siempre escuche, el doctor Felipe es muy radical. Ya estoy acostumbrado. Ya espero eso de ustedes. Entonces, no me asombra. Pero tento seguir lo que está escrito y voy a mostrar las citas. Y cada uno toma sus propias decisiones. ¿Ok? Una pregunta, se hablaba de que los champiñones no era recomendable. ¿Por qué? Qué pena que no recuerdo todas las citas en español. Pero María José leyó la cita para nosotros estos días diciendo, frutas carnosas, cereales, verduras y oleaginosas constituyen el régimen escogido por nuestro Creador. Preparado de la forma más sencilla, es nutritiva para la fuerza intelectual y no moral que no decía, pero yo después comenté moral y física. Puedo encontrar la cita aquí si ustedes quieren. Entonces, ahí no están los hongos. Hay ciertos alimentos. La hermana White habla sobre miel de abeja, incluso ella dice que cosechó, creo que 6 toneladas de miel y está en el testimonio, creo que es testimonio selecto. Si quiere yo puedo encontrar la cita porque la conozco la cita. Sí, ella recomienda, las escuelas misioneras se cosechaba y sembraba, se cosechaba determinados árboles específicos para que la abeja hacía polinización para tener abeja y miel de tal calidad de tal especie. No sé si ustedes saben cuidar de colmenas. Nosotros, por ejemplo, queríamos mucho tener colmenas de uva. Las abejas daban un miel con sabor de uva. Entonces nosotros sembramos en la zona, en nuestra casa principalmente, tenemos uva y cuando la abeja hace polinización, la miel tiene un saborcito de uva. Es la mejor miel que ya comí en mi vida es de mi casa, de mi propiedad. Tiene un sabor distinto, por cuenta justamente de las uvas. Pero yo quiero leer una cita sobre las frutas para ustedes. Vamos a ver si encuentro acá. 339. Ya encontré. Aquí está. Si ustedes quieren, porque está organizada los parágrafos por número. Entonces, porque cada libro tiene sus páginas. El parágrafo es 466. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Hermanos, de verdad, yo podría citar 10 citas que la hermana White dice que las frutas deben ser el principal alimento del pueblo de Dios. Yo siento mucha falta cuando justamente nosotros consumimos muchos cocidos y consumimos pocos alimentos crudos, que son frutas o verduras. Entonces, la dieta del pueblo de Dios debe ser, principalmente para el tiempo actual y para el tiempo del fin es, sentamos en la mesa para comer, mi recomendación médica y del Espíritu de Profecía es, lo primero deberíamos comer el desayuno, un buen plato de frutas. Y el almuerzo, antes del cocido, un buen plato de ensalada. Cosas que a veces, ¿qué hacemos? Comemos un poquito de ensalada y mucho cocido, frijol, lentejas, que todo es saludable, pero poco. Desproporcional en prioridades. ¿Ok? Voy a leer otra cita. O mejor, voy a continuar leyendo la misma cita que es esta. Aquí. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos, peras en estado fresco, así como de toda otra clase de fruta que se pueda obtener. Prepárense dichas frutas para el consumo invernal, incluso en el invierno, poniéndolas en conserva, usando vidrio, hasta donde sea posible. Aquí podríamos deshidratar las frutas, o comprar frutas deshidratadas. Para el estómago dispéptico, pueden colocar sobre las mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiado en una misma comida. Significa un poco de fruta cada día y tratar de variar. ¿Ok? Pero las frutas son esenciales en el plan de Dios, en la dieta del pueblo de Dios. O sea, ¿qué es recomendable cuando las frutas cuántas? O sea, por ejemplo, ¿cuántos digamos? Sí. Eso es un tema realmente que siempre acabamos discutindo, no llegamos, digamos, a un senso común, pero la hermana White habla sobre variedades. Yo lo que entiendo es que en una comida no debería tener máximo 4 variedades. Y variedades para mí es la especie del alimento. Por ejemplo,
Vamos a dar um exemplo prático de um desayuno. Pão, uma variedade. Banana, uma segunda variedade. Manzana, uma terceira e uma colada, ou alguma coisa que querem fazer, ou uma outra fruta, 4 variedades, o desayuno está suficiente. É barato, nutritivo, e estou dizendo agora, não por só o Espírito de Profecia, com o conhecimento que tenho de nutrição, está aportando os nutrientes que o corpo necessita para aquele dia, e é fácil de preparar. Não dá muito trabalho para os cozineiros preparar. ¿Ok? El almuerzo la misma. Por ejemplo, arroz, frijoles y verduras. No necesito tener 5, 6 variedades de cocidos. ¿Entiende? La dieta del pueblo de Dios es una dieta, como dice, preparado del modo más sencillo posible. Da todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Cuando nosotros comemos muchas variedades, encarecemos el precio, da más trabajo para preparar y fermenta la comida. ¿Ok? Pero quero ler outra cita mais. Aí uma cita que é específico para vocês, porque diz assim, vamos ver se encontro. Nós leíamos muito essas citas, me está recordando meu tempo do instituto. Nós passávamos horas e horas estudando essas coisas para aprendermos. Ok, ahorita vuelvo. Vamos ver se encontro aqui. Aqui está a cita que Maria José leyó. Diz assim, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituem o alimento escolhido para nós por el Criador. Preparados de modo mais sencillo e natural possível, são os mais comestíveis, mais sanos e nutritivos. Comunicam uma força, uma resistência e um vigor intelectual que não pode obter-se de um regime alimentício mais completo e estimulante. La otra cita dice, en los cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas, las frutas secas oleaginosas, ya está entre paréntesis, nueces, han de encontrar-se todos os produtos alimentícios que necessitamos. Se acudimos ao Senhor com sencillez de mente, Ele nos ensinará como preparar os alimentos sanos, livres de corrupção de la carne. Ok, vamos ver se encontro a cita que quero. Encontrei. O parágrafo é 470. Diz assim, regime alimentício sencillo, pero abundante. Aqui é um detalhe importante. A irmã White disse que a comida de los sanatórios não pode ser escasso, que a gente passe hambre. As pessoas devem comer porque é muito diferente a quantidade que Pablo come de que Javier come. É diferente do que Eliette come de lo que eu como. Então, a comida não pode ser igual para todos em proporcionalidade. É importante essa parte. Mas a cita diz assim, que para mim é importante essa parte. Regime alimentício sencillo, pero abundante e variado de frutas é a melhor alimentação que pode colocar-se antes los que se preparam para a obra de Deus. Qual é o alimento melhor para os que se estão preparando para a obra de Deus? Frutas. Não existe melhor alimento para mim, e eu sou prova disso, porque eu trabalhei muitos anos com preparo de los obreiros e missioneros, e eu vi, sabe como nós hacíamos? Eu treinava as cozineiras. Eu ia na cozinha e eu cozinhava com as chicas, e junto com as chicas de las cocinas, porque realmente em nosso instituto a maior parte das chicas que cocinavam, algumas vezes os chicos, nós íamos com o Espírito de Profecia, orávamos e pedia para que o Senhor nos mostrasse. Então, estudávamos, preparávamos, mas na noite volvíamos a ler, até chegarmos a um consenso comum de que era o melhor. Como as chicas preparavam? As chicas preparavam como uma bacia, não sei como isso, uma bacia, llena de frutas picadas. 4, 5 tipos de frutas. E cada podia ir servir-se a quantidade de fruta que queria. Era o primeiro que elas serviam. E depois que já havia comido um pouco, então se trazia para a mesa uma tarta, pão, uma crema, uma maionesa, uma colada. Nós não éramos de tomar colada, mas em Brasil não se toma muita colada. Então, algo assim. Mas sempre a primeira serviço, estamos falando do desayuno, sempre era uma bacia com muitas frutas picadas. Era fácil. 2, 3 pessoas picavam fruta, iam ponendo com higiene, com cuidado, e depois cada se servia a quantidade de frutas. Então, todo mundo comia sempre uma boa proporção de frutas. Em el almuerzo, como hacíamos? Cada recebia, isso as chicas preparavam, um prato de verduras.
Orábamos y las chicas traían para las mesas las verduras. No traían el crudo, solo crudo. Y no venían del segundo. Entonces todo el mundo comía ¿qué primero? Verduras. Y después que ya había comido una parte, no es que esperaba terminar las verduras, entonces se traía. La cocina es un ministerio. Las cocinas tienen otro horario de cocinar. La cocina tiene un horario diferente de trabajo. Yo siempre fui muy cuidadoso por sectores. Los matrimonios no necesitaban venir al culto, podían hacer sus cultos en sus casas. Hay ciertas individualidades que eran... Y la cocina tenía horarios mejores de descanso, podía dormir más temprano, no era obligado a participar en el culto vespertino, porque tenía otra rutina. Entonces, cierta cuidaba sobre ese cansancio que tenían para servir lo mejor alimento posible para los obreros. Yo estuve ahí casi 3 años. Yo nunca tuve que cuidar de un obrero enfermo. Nunca. Otra cosa, nosotros teníamos un estatuto, que el estatuto, antes de que el alumno venía para el ministerio, él tenía que leer el estatuto y aceptar el estatuto. ¿Qué hacía esto? Protegía la institución. Yo nunca, durante casi 3 años, tuve problemas con misioneros. Un misionero con otro problema, porque ¿qué eran nuestros fundamentos? Estaba escrito lá no estatuto, estaba escrito: esta institución se rege bajo los principios de la Biblia y de los escritos de la hermana Helena White. Si la persona no cree en eso, ella no puede venir. Y yo después tenía una entrevista con Carlos. Nosotros llegamos a recibir 23 misioneros. Fue el máximo. Y justamente pienso que cuando nosotros tenemos un fundamento sólido, y he visto que eso se aplica a relaciones sociales, un negocio. Vamos a abrir un restaurante, vamos a hacer una sociedad, vamos a abrir un restaurante. ¿Cuál es tu principio para abrirmos una sociedad? Los míos, lo que está escrito. Nosotros vamos a querer tener la dieta que Dios habla, o nosotros vamos a querer servir queso para agradar a nuestros clientes. Yo no quiero. Si queremos abrir un restaurante junto, podemos abrir bajo lo que es las normativas del Señor. Eso nos protege. ¿Me hago entender? Entonces, en ese punto aquí, que es el punto, para no irnos tan lejos con relación a eso, nosotros necesitamos aprender lo que dice las Escrituras para formar nuestro menú. Y eso puedo decir con toda certeza, hermanos. Yo conozco casi todos los ministerios de Colombia, Ecuador, conozco los pocos que hay, México, Guatemala, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. La gran parte de los ministerios no siguen esto. Hacen una dieta que no está de acuerdo con lo que es el ideal del Señor. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Mucha colada. La hermana White habla sobre no tomar gachas, no tomar líquido con la comida. Ella no dice que no puede comer gachas. Yo no soy contra que tenga, pero tener siempre es malo. Ella dice que nuestro estómago está mejor preparado en la primera hora de la mañana para recibir alimento sólido. Y nosotros vamos y metemos líquido. ¿Me hago entender? Otro ejemplo, ya paso la pregunta para ustedes. Alimentos refinados en la dieta del pueblo de Dios. ¿Por qué comemos, por ejemplo, pasta blanca? No estoy diciendo que aquí comemos. Estoy pensando en nuestras vidas y en principio para llevarnos para nuestra vida. Debemos comer, si vamos a comer, pasta integral. ¿Por qué comemos arroz blanco? Yo no como arroz blanco hace 20 años. En mi país, ser vegetariano y comer arroz integral no es ningún principio, es normal. Entonces, yo creo que también está relacionado un poco con contextos culturales, locales. Pero estamos para aprender juntos, ¿no? Mi intención aquí es compartir con ustedes lo que dicen las Escrituras. ¿Ok, Jardín? Sí, justamente eso iba a preguntar porque generalmente en los ministerios, o más que todo aquí en la cultura ecuatoriana, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo y trabaja muy duro, yo he ido a lugares donde los jóvenes, o sea, aquí se dice se sacan el aire trabajando, entonces solo la fruta no les sostiene. Y recuerdo que en un lugar en específico, en Colombia, que fui, querían implementar esto de la fruta, pero los chicos no llegaban ni a las 9:30 de la mañana o 10. Entonces, y el trabajo afuera era muy fuerte, entonces como que las coladas o arroz de la mañana les sostenía más. Sí. Tal vez en contexto, no sé, tal vez en contexto como que de escuelas, de fundaciones, veo que lo hacen mucho para, primero para que alcance para todos y también como que para que sostenga más. Entonces, ahí cómo se podría hacer. Sí, muy buena pregunta. Creo que es una cuestión un poco de experiencia, quizás de ver y ajustando. Yo no soy a favor de que tenga solo frutas.
Yo soy a favor que tenga frutas con pan, por ejemplo. Aquí por ejemplo, le gusta comer la papa, el camote. Hay ciertos platos típicos, ¿no?, de cada país. Entonces, yo soy a favor que tenga una buena porción de frutas y algo de carbohidratos, porque es necesario para el gasto energético que va a tener durante el día. Yo soy a favor de tener, como hicimos nuestro desayuno hoy por la mañana. Un ejemplo, a pesar de la gacha, por ejemplo, que veo que es frecuente, tanto en Colombia, Ecuador, se comen muchas gachas. Colombia más que Ecuador incluso. Creo coladas o papillas, los dos también sirven, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Jardín. Ok. Sí, con pan, con carbohidrato para que te sostenga más. O, por ejemplo, ¿podemos comer frijoles y arroz en el desayuno? Yo no veo ningún problema si quieren. Es cultural, en Brasil nosotros nunca comemos frijoles en la mañana o en la cena, pero es cultural. Yo veo, por ejemplo, que aquí comen frijoles en la cena, por ejemplo, ¿no? Puede ser que creo que eso, yo por ejemplo, en el desayuno no veo ningún problema si eso sostiene más el trabajador, el obrero. Es cuestión de ajustar la dieta y que sea lo mejor para lo... Pero ahí necesita tener algo crudo. O sea, verduras, por lo menos que tenga algo crudo. No ser solo frijoles, no, porque es solo cocido. Yo siempre soy a favor que en la dieta tenga una buena proporción de un cocido. Felipe, pero tiene que ser 100% en cada. No, por ejemplo, una sopa. Uno va a tomar una sopita en la cena. ¿Tengo que comer más una porción de ensalada? No, no necesito. Pero la mayor parte de las refeições que tiene a lo largo de la semana, que siempre tenga, o en el desayuno o en el almuerzo, siempre algo de crudo. O frutas o verduras. ¿Me hago entender? ¿Tiene alguna duda sobre este punto específico? No entra. En la dieta del pueblo de Dios no entra. Ahora la pregunta es, Felipe, pero yo nunca puedo tomar. No soy contra, está porque la Manhua te dice que las gachas no es que nunca puede comer. Ella dice, incluso yo leí esa semana esa cita que ella dice que en algunas comidas había gachas en su comida. Entonces significa que ella también comía gachas, pero ella dice también que no debe ser predominantemente gachas. Entonces yo tener algún momento, alguna parte de la dieta, yo no veo ningún problema y no creo que eso va a enfermar a las personas. Pero yo veo frecuentemente dentro de los ministerios las personas con bigarro, las personas resfriadas, con la inmunidad baja, cansada, cosas que generalmente eso, y la dieta debería ser saludable. Entonces, claro que puede ser emocional, puede ser que no durmió bien, puede ser que tiene un resfriado, puede ser, pero predominantemente lo que más marca al bajar la debilidad es la forma que se come. Un ejemplo clásico, comer mucho tarde de la noche. Eso así, eso derruba la inmunidad al piso. Y no sé, una pregunta, o sea, yo tenía claro eso de no comer, de no tomar con las comidas, pero bueno, nunca lo había visto desde el punto de vista de las coladas. Por ejemplo, la colada de hoy, uno la podía comer con cuchara, no era sí. ¿Usted tampoco cree que es que eso es gachas. Gachas es una papilla, una crema. Lo otro sería un líquido con la comida, un zumo. Yo soy contra que gachas tenga predominantemente. Sí, pero yo no soy exacto, frecuente. Así vamos a intentar dar si tenemos 2 veces, en la semana tenemos 7 días, 3 veces, tenemos 21 comidas en la semana. Que tengamos 1 o 2 comidas de las 21, yo no veo ningún problema que eso te va a enfermar. Y por ejemplo, si uno hace ejercicio y toma un batido de proteína, claro, no con la comida, antes de hacer ejercicio, ¿está bien o no? ¿Qué sería un batido, por ejemplo? ¿Un zumo o un batido, un smoothie? Batido smoothie. Yo veo que es una cuarta comida. Por ejemplo, tomé el desayuno, voy a almorzar y voy a cenar. Son 3 comidas. Y al medio de la tarde voy a entrenar y antes del entrenamiento o después pongo un smoothie, es una cuarta comida. Claro, pero por ejemplo, yo me levanto, hago ejercicio y de ahí puedo tomar el smoothie de proteína primero y después desayunar. ¿Por qué? ¿Por qué estás tomando ese smoothie? Supuestamente le puedes poner más proteína. Pero tú puedes poner más proteínas en una planificación dieta. Fue lo que acabo de hacer para la chica que atendí. Ella es mi paciente del año pasado. Ella tuvo un problema en el estómago, tenía muchos eruptos y distensión abdominal, muy malestar. Y ella no seguía bien la reforma ProSalud. Entonces ella me procuró, hicimos un tratamiento y ella mejoró mucho. Pero ella perdió mucho peso, porque la dieta que hice para ella era só para sanar el problema del estómago. Y ahora ella me preocupó, Felipe, bajé 5 kilos, yo la atendí hace más o menos 1 año.
Então ele me procurou novamente, pagou outra consulta, ok? E me dijo, Felipe, eu necessito uma dieta para ganhar peso. Então, eu não disse, para amanhã ela vou entregar a dieta. O que vou fazer? Uma dieta com maior aporte de carboidratos e com maior aporte de proteína e não necessita tomar smoothie. É uma dieta planificada, é o que estou propondo aprendermos aqui. Qual é a melhor dieta? É diferente, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero ganhar, não quero, mas um exemplo. Quero ganhar peso. Outro quizás quer bajar de peso. Aumentar, porque é a idade. Então, podemos aprender, e essa classe, estou recém começando a classe, ainda tem bastante conteúdo, de que puedo justamente organizar e aprender conceitos técnicos de como fazer planificação nutricional. Principalmente os que querem aqui trabalhar com cocina, com pacientes. Isso é fundamental. E hasta para uno também. Para os matrimônios, para uno. Ok? Então vamos fazer por favor. Como hablo de proteínas, ¿usted recomienda las proteínas, los que sean veganas, los que dicen que como para aumentar masa muscular? ¿O regresando Em alguns casos podemos necessitar, quando o paciente tem uma caquexia, que é uma perda de peso muito marcada, está muito delgado e é vegetariano, não consegue ganhar peso, poderíamos ser como um tratamento. Ganhou peso, deixa de consumir. Una pregunta. La proteína esa que se toma igual, ¿cuánto tiempo tiene de digestión? Quanto tempo tarda para digerir? 2 horas, generalmente. Vamos fazer um break para descansarmos um pouquinho. Eu sinto que desde ayer vocês estão um pouquinho mais com sueño ou quizás cansados da semana. Também. Sim, estão, não? Ou estão dormindo menos, não? Sim. Liz, queria comentar-te isso como médico, não é nem como la oração, mas eu sinto que os horários estão como que aí um pouquinho, dorme um pouco tarde desperto para hacer sus cultos personales, não consiguen ter as 8 horas de descanso, não? Podemos. Normalmente, o sea, las clases se dan en la mañana, Ok. y en la tarde después de eso, o sea, los estudios de INC, que es un tiempo libre, y hay una actividad. Ok. Pero ahorita, pues, como estoy haciendo igual, aprovechando como la información que está aquí, por eso se está haciendo clases de la mañana. En la tarde. Entonces, como por ejemplo, cuando yo termine mis clases, probablemente eles vão dormir más temprano. Essa é a pergunta para você. Quando eu me vaya, porque claro, estoy em poucos dias estou acá, quando eu empiece o pastor Maurice ou o pastor, eles vão dormir mais temprano? Claro, porque ellos van en la mañana, E el tema principal, y en la tarde son más actividades, o culto vespertino é mais temprano e eles vão descansar mais temprano. No, en la mañana se mantienen los horarios. Não, o culto vespertino, o culto de la tarde. En la noche, claro, a la hora de estar ahora es Ah, perfeito. Então, chicos, isso vai ser só por uns dias. El horario de los cultos, como mantenerlo fijo, no extenderse tanto. claro, porque, por ejemplo, ayer se extendió porque los temas Sim, eu quero que vocês estejam bem descansados, porque recuerdo que na classe de memorização, que dizia? En la noche se sedimenta el conocimiento. Entonces, estar con la mente bien descansada es importante. Entonces, quizás, mientras que estoy acá, porque son unos días más, ya me voy a tentar la clase de la tarde estar un poquito más corta para que el culto sea más temprano, la cena sea más temprano y descansamos más temprano. ¿Está bien? Ok. O también, si quieren también, porque esa era la propuesta de Jorge. Yo que me ofrecí, y no quiero cansar a ustedes, de verdad no sé si la palabra resulta que empalagar, cuando la gente ya no aguanta más. No quiero empalagarme de tanto contenido a ustedes y también de escucharme, que se cansen de escucharme. Si quiere a la tarde podemos no hacer y hacer solo en la mañana. Sí, porque mira, mañana no tiene clase, ni en la mañana ni en la tarde. El viernes es libre. No es libre. Tiene otras actividades, limpiar, planchar, prepararse para el sábado. El sábado no tiene clase, pero tiene el mensaje en la mañana, pero la tarde es libre. Y el domingo solo hay un horario también, ya no hay en la tarde y en la mañana, es solo un horario. Y lunes, martes y miércoles termino la clase, y miércoles también solo voy a dar un horario, o solo en la mañana o solo en la tarde. Entonces falta poco y después el pastor Mauricio solo da en la mañana, que es el mayor periodo del curso, el pastor Mauricio que da, y el pastor Carlos también después da un poco menos, ¿ok? Pero podemos entonces, para continuar así, entonces reducimos el tiempo de la tarde. Hacemos unos 40 minutos, ¿ok? Está bien. Hacemos un break entonces. Podemos tomar agua un poquito y respirar.